Muy buenos días, estamos por iniciar. Vamos a dar un par de minutitos para que vayan ingresando el resto de espectadores y comenzamos con la sesión. Gracias. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás, Diana? Muy buenos días. Pues vamos a iniciar. Eh, Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho la atención. Ya son 10:05. Vamos a comenzar por respeto a los espectadores que ya iniciaron. Y les cedo la palabra a Ana Cecilia Pérez, que nos apoyará con la introducción. Adelante, Ana. Buenos días, gracias Juan Pablo. Gracias a todos por acompañarnos en el webinar del día de hoy. Este webinar creemos que es importante ya que tiene por objetivo proporcionar información sobre lo que para nosotros en capa 8 significa tener una visión completa que permita la toma de decisiones en ciberseguridad y que como resultado nos permita a todos poder diseñar una estrategia de ciberseguridad acorde al perfil de cada una de nuestras organizaciones. Nuestra expositora es la consultora Diana Cadena, especialista en temas estratégicos de ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en diversos ámbitos de la seguridad de la información y ciberseguridad. Nosotros como capa 8, en cada uno de nuestros webinars ahora semanales, buscamos aportar información que les sea de valor o que les permita tener distintas perspectivas sobre cómo afrontar de manera efectiva a la evolución tecnológica y, por lo tanto, a las diversas amenazas a las que nos enfrentemos en el día con día. Al final de la sesión, responderemos todas y cada una de sus preguntas. Si así lo desean, pueden irnoslas haciendo llegar vía chat, las podemos ir concentrando. Y nuevamente agradecemos su participación y confianza. Ahora le cedo la palabra a Diana Cadena. Buenos días, Diana. Como siempre, muy contentos de que nos compartas tu experiencia. ¿Por dónde empezamos? Hola Ana, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo y sin más preámbulo, vamos a comenzar la sesión. Efectivamente, el título es si estás preparado y conoces cuál es el contexto para enfrentar los riesgos de seguridad o de ciberseguridad. Hablando del contexto actual,
Permítanme comenzar con la situación actual en términos globales y regionales. Y es que las violaciones de datos han aumentado de manera exponencial en los últimos 3 años y continúan en crecimiento los ataques dirigidos y se hace uso de malware para robar información sensible o confidencial. Hoy en día destacan sobre todo 3 tipos de amenazas, que son ataques de watering hole, que básicamente es la inyección de código malicioso en los anuncios web, el famoso ransomware, que es el secuestro de información, y el spear phishing, que proviene básicamente de correo electrónico. La cuestión aquí es que hay tantas tecnologías que están cambiando para la protección de la información, hay tantas regulaciones actualmente por cumplir y activos que proteger, que realmente la tendencia va que hay mayor tecnología, pero se asume que hay menos riesgo. Sin embargo, la complejidad de gestión y de control se vuelve todavía más grande. Y les voy a platicar un poco de la gestión de riesgos de ciberseguridad como una solución tecnológica que tiene como objetivo fundamental determinar la postura de seguridad actual de las organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones, estoy hablando de empresas grandes, medianas, pequeñas, sin importar el tipo de industria o sector al que pertenezca, todas pueden ser vulneradas y con el objetivo de erradicar este tipo de situaciones. Existe una solución que es de gestión de los riesgos de ciberseguridad que se llama Cytegic. Básicamente hay retos en la gestión de ciberseguridad, sobre todo es la complejidad. Por todas las cuestiones que están sucediendo hoy en día, hay atacantes, hay más activos, hay muchos productos, hay cada vez más ataques dirigidos. Otra cuestión que es un reto muy importante es aprovechar al máximo las defensas que tenemos actualmente en la infraestructura tecnológica. Actualmente hay muchos cambios de tecnologías, incluso ya no hay tanto actualización de versiones, sino ya hay cambio tecnológico en toda una infraestructura completa. Hay que tener una visualización dinámica de la información, ver qué es importante y qué es confidencial y qué es sensible. Otro reto es ser proactivo, sobre todo traducir las tendencias analíticas a directrices operativas. Y otra que es una de las más importantes que vamos a ver al final es comprender cuál es el impacto empresarial y financiero. Ok, sé que hay muchas tecnologías, sé que tengo que proteger mi información, pero ¿qué hago primero? Con esta solución vamos a identificar ese tipo de cuestiones. Y algunas dudas que hemos revisado a lo largo de esta trayectoria es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un riesgo y un riesgo de ciberseguridad, o bien conocido como ciberriesgos? Nosotros estamos hasta cierto punto acostumbrados a entender que un riesgo se asocia a la probabilidad de amenazas y vulnerabilidades cuando nosotros evaluamos a través de un cálculo cuál es el impacto a negocio en nuestras oficinas o en nuestros corporativos. Sin embargo, cuando hablamos de riesgo de ciberseguridad, es cuando ya estamos hablando de una probabilidad de que nuestra organización se vea afectada por un ataque dirigido a un sector específico, ya sea el sector gobierno, el sector eléctrico, el sector hospitalario, que pueda vulnerar la madurez de los controles de seguridad. Es decir, ya va dirigido hacia un eslabón que nosotros tengamos débil de nuestra cadena de seguridad para dirigir ese ataque a comprometer la información. Ahora, cuando hablo de una solución de gestión de riesgos de ciberseguridad, estamos apoyándonos de una plataforma que se llama Cytegic. Cytegic nos va a ayudar a obtener esa parte que les comentaba, de saber cuáles son los controles que tengo que priorizar en términos financieros, en términos estratégicos, pero antes que nada les quiero comentar que una solución de gestión de riesgos de ciberseguridad no está contemplada como una herramienta de GRC, es decir, puede cubrir este rubro, pero las herramientas GRC tienen como objetivo sincronizar la información corporativa y sus actividades a través de un modelo de gobierno y de cumplimiento. Sí se puede hacer, pero incluso es algo más que eso. Este sistema o esta solución de riesgos de ciberseguridad no es como tal una herramienta de análisis de vulnerabilidades que pueda evaluar las vulnerabilidades de los sistemas internos y tampoco da huecos en la infraestructura interna.
Tampoco es un dispositivo de monitoreo de seguridad, tampoco es un correlacionador de eventos en términos de detección de alertas, reglas o actividades sospechosas. Tampoco estamos considerando esto como un sistema de gestión de parches ni de distribución de actualizaciones. Y tampoco está considerada esta solución que les voy a presentar como un SOC, en términos de ejecutar acciones de detección, contención y erradicación de incidentes de seguridad. Lo que sí es esta solución es que es un sistema de colección de datos que va a permitir hacer un business intelligence o una inteligencia empresarial, que básicamente es la capacidad para transformar los datos que obtengamos de la infraestructura en información, que esa información se compile y se convierte en conocimiento y a su vez nos permita ejecutar acciones de control, de forma que podamos optimizar un proceso en la toma de decisiones en los negocios y sobre todo en términos estratégicos. El problema que resuelve es lo que enfrentan las empresas cada día, que son las amenazas de seguridad. Y esta solución que les voy a presentar te va a proveer de las herramientas necesarias para que puedas tener visibilidad de toma de decisiones estratégicas y tener un enfoque para saber cómo remediar el riesgo cibernético al cual puede estar expuesta tu empresa de acuerdo al sector al que pertenece. Ya sea un sector bancario, ya sea un sector educativo, etcétera. Los usos de esta herramienta de Cytegic en la gestión de riesgos de ciberseguridad son extensivos en muchos proyectos que requieren evaluación de diferentes estándares. Si tú te quieres alinear al cumplimiento de la norma ISO 27001, a un HIPAA, a un NIST, etcétera, esta solución tiene la capacidad de traducir en tiempo real qué tan apegados estamos a un estándar y ver cómo estamos posicionados en términos de nuestros controles de seguridad, si están cumpliendo, si son maduros, y así vamos a poder tener incluso una ejecución automática de reportes, donde me va a decir qué tan alineado estoy a este estándar que yo busco alinearme. Con respecto a la planeación de seguridad, la solución tiene la capacidad de evaluar financieramente dónde debes invertir el presupuesto en cuestión de seguridad. Es decir, nos va a justificar con evidencia real en qué debo de gastar cada centavo o cada dólar presupuestado, con el fin de que garanticemos que ese dólar que se gasta se ve reflejado en la reducción del riesgo en base a un tiempo planeado, en base a un periodo que ya tengamos establecido para cumplir. Ahora, yéndonos un poco más al detalle a la herramienta que les quiero presentar, hay tres aspectos clave en el proceso en la tecnología de Cytegic en términos de funcionamiento. El primero es la colección de inteligencia. Esta herramienta se llama DITA, que es un Dynamic Trend Analysis, que básicamente conecta información de tipo open source de los métodos de ataque y atacantes actuales y cómo se reflejan en una ubicación geográfica e industria a la que pertenece tu empresa. Es decir, los ataques dirigidos al sector financiero no son los mismos para el sector energético. Y la volumetría del ataque también es distinta tanto para el continente de América o para Occidente. Por ejemplo, si tu empresa tiene diferentes zonas geográficas alrededor del mundo, las amenazas no van a ser las mismas por el simple hecho de que están en lugares diferentes. La segunda herramienta se llama CIMA, que habla de un Cyber Maturity Assessment, o bien es una evaluación de madurez de ciberseguridad. Esta herramienta es la que colecta evidencia de qué controles tienes actualmente en tu organización, y esta recolección de información es para ver cómo están los baselines de tu infraestructura. El primero es, yo voy a obtener información a través de cuestionarios, y otra es de extracción de archivos de configuración. Todo esto se compila y se resguarda en la base de datos, de tal manera que voy a poder empezar a analizar a través de esta herramienta los comportamientos medibles de esos controles y qué tan alineados están a las mejores prácticas en términos de apego y nivel de valores de esos controles que tú tienes. Y finalmente tenemos un retrato de cuál es la postura de seguridad. Este es un dashboard, el CDSS, que es un sistema de soporte de decisiones, que es un tablero dinámico. La importancia de los activos de negocio de tu empresa se van a ver reflejados y vamos a ver cuál es el nivel de riesgo que enfrenta el día de hoy
en términos de amenazas los controles de seguridad que tú tienes. Como una solución integral les presento a Cytegic. Estas son las 3 herramientas que les había comentado. Y lo que dijimos, DITA habla propiamente de la inteligencia de amenazas. CIMA habla de la madurez de los controles que tú tienes para afrontar dichas amenazas. Y el CDSS es el dashboard o la plataforma de riesgos. Los atacantes actualmente usan métodos de ataque para comprometer controles y accesar a los ambientes que contienen los activos que aprovisionan tus servicios críticos. Con esta solución que te estoy presentando, podemos conocer el riesgo al que está expuesta tu organización y básicamente la esencia del cálculo del riesgo es analizar la probabilidad de éxito de que un atacante pueda lograr un propósito malicioso a un control o a un activo específico, ya sea que quiera comprometer la propiedad intelectual, la reputación de tu organización, etcétera. Algo muy estratégico, muy importante es que este tablero, esta plataforma tiene diferentes vistas orientadas para distintos roles dentro de la organización. Por ejemplo, la vista del CISO, del Information Security, es más comprensiva a nivel técnico, en la que puedes tener un entendimiento más detallado de lo que pasa en un entorno operativo. El dashboard del CRO, del Risk Officer, tiene una vista denotada en la visualización de controles, en los activos y en la exposición general del riesgo en torno a un impacto que pudiera manifestarse en algún servicio en particular. La vista del management tiene una vista alineada al estado financiero en términos de, a ver, ¿cuánto me está impactando económicamente un riesgo o el no cumplir con un control? Y finalmente la vista del analista se compone de la visualización de herramientas de análisis para hacer evaluaciones, generar escenarios de simulación. ¿Puedo yo jugar con esta herramienta para simular qué pasa si elevo la madurez de mis controles de seguridad para ver qué tanto va a reducir el riesgo en mis servicios dentro de la organización? Estos escenarios son bien importantes porque nos ayudan a generar pronósticos y con esto podemos hacer simulacros de impactos financieros, estrategias de operación y planificación estratégica. Diana, sí. Entonces, si me permites interrumpirte, como un breve resumen, pudiéramos decir que no podemos definir una estrategia de ciberseguridad completa o de acuerdo al perfil de mi organización si no tengo la visibilidad externa de quiénes son, qué perfil tienen esos atacantes, cuáles son los vectores de ataques que van a utilizar y sobre todo lo más importante, ¿no? Para que me ataquen, conocer qué es lo que buscan, cuál es su objetivo final o sus motivaciones. ¿Es correcto? Es correcto, y es correcto. Y eso nos da una visión acerca de la postura en la que estamos actualmente en términos de cómo están nuestros controles de seguridad para soportar ese tipo de ataques. Bueno, continuando. Básicamente, esta herramienta de CIMA, que les comentaba que calcula la madurez de los controles, la manera como lo hace es que jala archivos de configuración de las tecnologías, ya sea servidores, firewalls, routers, etcétera. Se extrae un archivo XML. De igual forma se importa también cuestionarios que se hacen a los expertos o administradores de la tecnología. Esta información se extrae y se carga a esta plataforma de CIMA y el resultado es que nos da un nivel de madurez de los controles en términos porcentuales. Es decir, qué porcentaje de funcionalidad, de cobertura, de administración, de actualización tienes en ciertas tecnologías. Y a su vez, esto se va a integrar en la plataforma de riesgos. Lo que les comentaba, el DITA, esta es una herramienta bien interesante porque aquí vemos la automatización de inteligencia. El DITA va a generar feeds muy robustos de inteligencia y se hace de forma semanal. Se obtienen de fuentes open source web para traer y compilar datos y así como hay una comunidad de inteligencia que se llama Eyesight Partners, que está basada en la recopilación de amenazas y ataques dirigidos y se recopila en una base de datos Mongo, que es una base de datos que está basada en texto y tiene un extenso análisis semántico que está tipificado, el cual genera indexaciones que se manipulan y se analizan en las workstations del DITA.
Existe un Data Master, que es una fuente extensa que tiene casi o más de 40,000 términos que ayudan a descubrir ataques, atacantes, alias, métodos de ataque, zonas geográficas, sinónimos, activos, activos que son vulnerables, y todo se traduce hasta 10 diferentes lenguajes, así que se cubre así lenguajes alrededor del mundo. Les voy a hablar también de que se generan reportes, se generan tableros, podemos incluso tener vistas estratégicas para presentar a la dirección de cómo estamos en términos de madurez, cómo estamos en términos de cumplimiento, en términos de nivel de riesgo, y esto nos sirve mucho para tener tendencias y generar pronósticos de comportamiento una vez que generamos o trabajamos en la maduración de nuestros controles de seguridad. Y finalmente les quiero comentar que existen muchos beneficios de esta solución. De acuerdo al tipo de rol y de acuerdo a las necesidades de la empresa, nosotros podemos hacer la evaluación continua del nivel de madurez para que nos provea visibilidad de la postura en la que estamos. Estas evaluaciones se disponen de acuerdo a las políticas internas o a la demanda para dar seguimiento a planes de trabajo que estemos programando. Los tableros son muy amigables y son muy dinámicos. También es adaptable al tamaño de la empresa. Se adecua a los servicios, focalizando los aspectos más relevantes. Se hace una generación muy efectiva de reportes, de acuerdo a la industria. Y estos reportes ya vienen detallados para que se efectúe un mínimo esfuerzo en su elaboración. Otra cosa que es importante es que la inteligencia embebida dentro de la solución se actualiza continuamente para relacionar las tendencias de amenazas versus la industria y el sector al que pertenece la empresa. Es operacional, no necesita ningún otro elemento o hardware especial que funcione. Por eso le llamamos que es una herramienta out of the box, porque puede estar instalada en una laptop o en un servidor en la nube. Y finalmente, algo bien importante, que es el cálculo del impacto financiero. Se genera de manera automática a través de una estimación muy aproximada que hace Sitegic con base al costo promedio de las tecnologías, y hablamos de las más populares, hablamos de Cisco, de Fortinet, de RCA, etcétera, etcétera. También en la ubicación en la industria, ubicación geográfica en la industria del sector al que pertenece, y este algoritmo está predefinido por la solución. Es decir, para obtener dicho cálculo solo nos pide introducir cuántos empleados conforman tu organización, cuál es el promedio anual del salario y el volumen o facturación. Básicamente, al poner estos datos, la herramienta nos va a sacar un cálculo lo más aproximado posible, que cada vez se está afinando más para que la cantidad que te muestra en términos financieros sea lo más exacta a la realidad en términos de impacto al negocio. Sin más preámbulo, lo que les quiero mostrar ahora es la herramienta, cómo funciona. No sé si tienen alguna duda adicional. Sí, Diana, tenemos 3 preguntas. Cuauhtémoc Flores la primera pregunta que nos hace es, para ustedes, ¿cuál sería la topología ideal o correcta? Ahí, Cuauhtémoc, no sé si te refieres a cuál sería como la estrategia completa para definir una estrategia o definir la postura de ciberseguridad, de ciberriesgos. Diana, yo entiendo que lo que él pregunta es sobre la visión completa tanto del ambiente externo como del ambiente interno. Hola. Entender primero el contexto del negocio, qué servicios son los que te interesa proteger. Y ahora, una vez que sabemos qué servicios son los que te interesa proteger, queremos conocer cuál es la infraestructura de seguridad que protege a esos servicios. Entonces, también es importante saber si tienes terceros, si tienes proveedores, porque eso es una parte bien importante. Porque muchas empresas o muchas organizaciones no administran su propia seguridad. E incluso existen diferentes proveedores para cada tipo de servicio de seguridad. Por ejemplo, para la parte de wireless, para la parte de servidores, para la parte de monitoreo. Entonces, esta herramienta es bien útil
porque no sé si me confirman que están viendo mi pantalla. Esta es el dashboard del CDSS que nos muestra el nivel de riesgo. Y particularmente, respondiendo a la pregunta, aquí hay un apartado que dice ambientes, que son los environments, que son los servicios que te interesa proteger. O bien, si tienes diferentes proveedores, puedes incluso medir el nivel de riesgo en el que están protegiendo tu información o la infraestructura en términos de aislar cada uno de estos proveedores o de estos servicios y conocer el detalle de cómo está la infraestructura en términos de controles preventivos, detectivos. Y aquí nosotros vamos a poder ver cuáles son los controles de seguridad que necesitan priorizarse para elevar el nivel, o más bien disminuir el nivel de riesgo al que estamos expuestos. Les voy a presentar la herramienta como tal. Este es el dashboard principal. Aquí nosotros podemos ver cuál es el nivel de riesgo general. Estamos poniendo un ejemplo de un banco. Un banco, estamos asumiendo que tiene 4 servicios principales. Su principal servicio es el banco por internet, el banco de las sucursales y otros servicios más. Entonces, nosotros podemos hacer un promedio de cada uno de estos servicios a través de este nivel de riesgo principal. Acá hay un campo que dice assets, que son los activos que le interesa proteger a un banco, que en este caso es que los servicios estén disponibles a los clientes, la reputación, las transacciones financieras, etcétera. Esto se va recopilando a través de un levantamiento de información para poder generar este ambiente particular de cada una de las organizaciones. Algo que es bien importante aquí es que nosotros vamos a poder visualizar que para mi organización o para este banco que pertenece a un sector bancario, los principales métodos de ataque que nos dice la inteligencia de amenazas, en el cual se recopila toda la información de tendencia a nivel global, es que para mi sector y para mi banco, los principales ataques son los ataques de aplicaciones web. Otro es la ingeniería social. Los principales ciberactores, o quiénes son los principales hackers que pudieran comprometer mi información, pues puede ser un political cyber warrior, un financial hacker, etcétera. Aquí yo lo puedo ver a detalle, pero lo más importante está aquí, en los controles. Estos son los controles que yo tengo o que mi banco tiene actualmente operando para proteger la seguridad. Algo importante, están definidos en términos de prioridad. Los que aparecen en primer lugar son los primeros controles, y los que están en rojo, por supuesto, que tengo que poner ojo para madurar o para implementarlos, si es que no existieran. Si yo me voy a esta línea donde está mi cursor, hay un campo que dice importancia y madurez. La importancia es qué tan relevante es que yo implemente ese control con las mejores prácticas o los mejores baselines de seguridad, y la madurez quiere decir que es el porcentaje que yo estoy cumpliendo en esos momentos. Entonces, por lo que yo puedo ver aquí es que mi madurez es muy baja en términos o en relación a la importancia. Cuando hablábamos de las decisiones estratégicas y financieras, lo que nos está diciendo esta herramienta es, ok, si tienes un presupuesto anual para invertir en seguridad, ¿a qué le vas a invertir primero? Entonces, esta herramienta es lo que nos está diciendo. Tu prioridad en los controles preventivos es el firewall aplicativo, luego es la parte de los proxies y luego es el hardening. Entonces, yo puedo ver aquí por prioridades a qué le tengo que invertir primero. Hablando de la madurez, no sé si recuerdan que hablamos de la herramienta CIMA. Esta madurez se obtiene a través de esta herramienta. Yo puedo ver aquí en mi empresa, en mi organización, que es el banco, que tengo controles de infraestructura preventivos y detectivos. Mis controles preventivos me indican que, pues yo tengo en mi infraestructura un IPS, tengo prácticas de segmentación de red, tengo firewall, tengo etcétera. Aquí está mi firewall aplicativo, ¿no? Entonces, yo puedo ir al detalle para ver
qué tan maduro está y en qué aspectos necesito establecer mejoras. Por ejemplo, en términos de funcionalidad, yo puedo ver que estoy en un 54% de madurez y puedo entrar al detalle hasta donde yo decida evaluar cada uno de sus controles. Ahora, cuando hablábamos de extracción de archivos de configuración, aquí nosotros podemos ver que yo tengo un firewall Palo Alto. Lo que yo hice con mi firewall es a través de un agente extraer los archivos de configuración de seguridad y esos se exportan a esta herramienta. Por lo tanto, no es necesario que yo esté metiendo configuraciones o que yo esté extrayendo código para poder llenar esta información, sino que a través de este agente yo puedo jalar toda la información y transferirla a este sistema. De esta manera es por la que yo obtengo la madurez de estos controles. Otra parte muy importante, ok, es que ¿sabes qué? Me quiero certificar en ISO 27001. Quiero ver qué tanto o qué tan alineado estoy a ese estándar. Sitegic lo que tiene es eso. Podemos meter todos los estándares o todas las prácticas que nosotros queremos alinearnos. Y, por ejemplo, en el caso del ISO, yo voy a poder ver todos los dominios de la norma y voy a poder ver qué tan apegado estoy a ese dominio en particular en términos de cumplimiento y en términos de nivel de madurez. Por lo tanto, si yo quiero certificar a mi organización en ISO 27001, a través de esta herramienta voy a ver qué tanto estoy cumpliendo o qué tanto no. Entonces, cada uno de estos dominios me va a permitir validar qué es lo que necesito establecer o qué es lo que necesito mejorar para poder cumplir en los requerimientos mínimos necesarios para una certificación. Mismo caso sucede con otras normas como PCI, donde también puedo ver cada uno de los rubros o de las normas que me dicta bueno, valga la redundancia, la norma, para poder cumplir con estos estándares. Regresándome un poco al dashboard, de esta manera yo puedo ver en términos de madurez y en términos de cumplimiento cómo estoy actualmente en términos de seguridad. Si me voy a un control en específico, en el Web Application Firewall, yo puedo ver aquí el resumen de lo que me dijo la herramienta de CIMA, del nivel de madurez, que mi nivel de madurez actualmente está bajo. Y estos son el resumen del contenido del cumplimiento en términos de cobertura, funcionalidad, administración y actualización. Para este dispositivo, para este control en particular, los principales ataques que pudieran comprometer a este control son estos. Puede tener una denegación de servicio, una inyección de código malicioso, etc. Entonces, yo puedo ver las tendencias, yo puedo hacer una comparativa. E incluso puedo ver cuáles son los principales ciberactores que pudieran comprometer a ese dispositivo, ese control en particular. También, no sé si recuerdan, hablábamos de que existen diferentes dashboards de acuerdo al tipo de error. Eso lo puedo ver aquí. Por ejemplo, está el dashboard para identificar los riesgos. Generalmente, nosotros cuando hacemos una evaluación de este tipo, lo que recomendamos hacer es hacerlo al menos cada 6 meses. Y cada 6 meses se va a ir generando un histórico, en el que yo voy a poder ver las tendencias, si el riesgo ha aumentado o ha disminuido. Y aquí podemos ver una línea de tiempo. Ahorita hicimos un demo de 2 evaluaciones, pero si en el transcurso de algunos años yo llego a tener 15 evaluaciones, yo voy a poder ver en esta gráfica cómo está fluctuando la situación en términos del riesgo. E incluso ver el impacto financiero, que era lo que les comentaba. Generalmente esta información se calcula a través de algoritmos que tiene el mismo Sitegic, donde se calcula precisamente en términos de qué tecnología estás administrando a través de tu infraestructura, y se obtienen esos cálculos en términos de costo para validar cuál sería el impacto financiero.
Y final, algo muy importante también que les quisiera mostrar es la parte de que nosotros podemos hacer la parte de simulacros. Un simulacro lo que nos hace o lo que nos permite ver es la manera en la que nosotros podemos, perdón, en la que podemos jugar elevando o disminuyendo el nivel de riesgo. Esto es bien importante porque nosotros podemos asumir que si nosotros implementamos un control o lo maduramos, lo que queremos ver reflejado es que disminuya el nivel de riesgo. Otra cosa que también es importante es la cuestión de las métricas y los reportes, porque con base a esto nosotros podemos evaluar cuáles son las tendencias de comportamiento, perdón, cuáles son las tendencias de comportamiento de las evaluaciones que estamos haciendo de manera recurrente, y entonces nosotros podemos tomar acciones. También les quiero enseñar la parte del DITA, que es la parte de inteligencia. Diana, sí. Aprovechando, tenemos otra pregunta. Si la solución cuenta con protección día cero. Creo que es importante resaltar que esta solución provee de información, más no de protección. Y si quieres platicarnos respecto a cómo puede identificar amenazas de día cero y cómo estas se pueden ver reflejadas, ¿no? en la postura de ciberriesgos. Ok, esta herramienta no es reactiva, era lo que estábamos platicando. El monitoreo no es una herramienta como tal de monitoreo en tiempo real. Entonces, si existe alguna actividad de día cero, lo más probable es que se vea reflejado precisamente en esta herramienta del DITA, que es la parte de inteligencia. Y cuando se detecta aquí, generalmente se establecen lo que se llama paquetes de inteligencia. Un paquete de inteligencia se exporta a la plataforma CDSS, que es esta, a nuestra plataforma principal. Y cuando se actualiza, lo más probable es que el nivel de riesgo aumente o disminuya. Si empiezan a existir ataques, o empiezan a existir amenazas que se empiezan a detectar a través de nuestra herramienta del DITA, cuando se genera un paquete de inteligencia, lo que va a suceder es que se conecta en tiempo real y en ese momento el nivel de riesgo va a aumentar o va a disminuir, que lo más probable es que aumente, y por lo tanto van a cambiar estos parámetros en el que a lo mejor están cambiando ya no va a ser nuestro Web Application Firewall algo principal, sino que tal vez esa vulnerabilidad afecta a mi IPS. Entonces, por lo tanto, va a cambiar la prioridad en términos de importancia para madurar o para establecer acciones de seguridad. Y entonces, este indicador va a subir o va a aumentar. Entonces, quiere decir que tenemos que darle prioridad a implementar ese control de seguridad en particular. ¿Alguna otra duda? Y básicamente lo que les comentaba, a través de esta herramienta de inteligencia, nosotros podemos validar o evaluar cuáles son las tendencias actualmente en términos de ataques. Nosotros podemos filtrar en términos de a qué sector nosotros estamos perteneciendo. Y si tenemos diferentes sedes, incluso en términos de localidades podemos hacer esa validación. A la industria a la que incluso pertenecemos. Entonces, si nuestra organización pertenece al sector o a la industria de educación o a la industria de energética, es muy importante entender que los paquetes de inteligencia van orientados al tipo de sector al que pertenece tu organización. Algo también que es muy importante mencionar es la parte de los activos.
Los activos son, es la principal cadena que hay que proteger. Entonces, una de las principales actividades que nosotros hacemos para hacer este servicio, para ejecutar este servicio, es hacer un tratamiento de información y platicar con los managers o con los directores acerca de qué es lo que más les importa proteger, cuáles son los servicios críticos. Incluso nos ha tocado empresas en donde su core o lo principal, que el servicio que ellos manejan, no es tanto la seguridad. Entonces, podemos llegar desde cero, donde dices que no sé por dónde empezar y no sé si mi proveedor o si mi tercero tiene que involucrarse en este tipo de servicios. La respuesta es sí. De hecho, uno de los objetivos principales es que nosotros nos sentamos con los proveedores y empezamos a hacer esta extracción de información o de estos archivos de configuración, de tal manera que nosotros ayudamos, apoyamos a las organizaciones para que ellos tengan la visibilidad estratégica en donde ellos vean cuál es el nivel de riesgo, cuáles son las acciones que se van a ejecutar y cómo deben de priorizar esas actividades. Entonces, este aspecto es bien importante, y sobre todo porque nos ayuda a la toma de decisiones en términos estratégicos. ¿Tienen alguna otra duda en particular, Ana? Sí, nos preguntan si pudieras explicar un poco más qué es una API y qué es Darknet. Para irnos un poco más al Darknet. Bueno, aquí nosotros, hablando propiamente del servicio, una de las fuentes donde se obtiene la información, lo que les comentaba, es el open source. Entonces, toda la extracción de información que se obtiene a través del DITA también obtiene tendencias de comportamiento, incluso de canales de distribución entre hackers, entre ciberactores, donde nosotros podemos obtener cuáles son las tendencias de esos ataques. Propiamente, yéndonos a una Darknet, no lo hace como tal la herramienta, sino que lo que hace la inteligencia de amenazas es que extrae esas tendencias para generar los paquetes y traducirlos a la plataforma. Hemos tenido la inteligencia que se concentra en la solución de Cytedic nos va a permitir visualizar la manera en que debemos priorizar la forma más efectiva de esos controles que tenemos actualmente. Lo que les comentaba básicamente del CIMA, de la herramienta de madurez. Nosotros, al tener contexto de cuál es la situación actual en términos de cumplimiento, nosotros podemos ejecutar incluso acciones preventivas y ya no ser reactivos. Incluso hablamos no solo de controles en cuestión de infraestructura, sino que hablamos en controles en términos de prácticas de seguridad. Es decir, si tenemos procedimientos, si tenemos políticas o si tenemos incluso actividades en relación con proveedores o en relación con recursos humanos, etcétera. Entonces, si pueden visualizar, incluso nosotros vemos como que prácticas muy importantes, la parte de cambios, la parte de awareness, la parte de procedimientos de reclutamiento y selección de personal. Porque básicamente la seguridad se establece a partir de cómo ejecutamos prácticas. Entonces, yéndonos un poco más a detalle, por ejemplo, hablando de prácticas en particular, nosotros no podemos extraer un archivo de configuración, pero lo que sí podemos hacer es ejecutar cuestionarios. Entonces, cada uno de estos cuestionarios van con los principales responsables, ya sea de los procesos o los responsables de la seguridad de la información, y cubrimos hasta 51 controles, y esos 51 controles se resumen en estos que les estoy mostrando. Pentest, gestión de activos, políticas y cumplimiento de seguridad, gestión de vulnerabilidades. Cubrimos hasta 51 controles y cada control está conformado por diferentes preguntas. Haciendo
un cálculo de todas las preguntas, englobamos hasta 600 preguntas embebidas en esos 51 controles. De tal manera que cada vez que se hace un levantamiento de información, nosotros buscamos obtener la información más concreta en cada uno de estos controles para poderla introducir a la plataforma y que se compile en la generación del nivel de madurez y en la generación del nivel de riesgo. También, ¿sí? Perdón que te interrumpa, nada más otra pregunta. Cuando nos hace una pregunta de que muchas veces en las organizaciones se hacen esfuerzos importantes por mantener el nivel de riesgo en niveles aceptables, pero a veces esto puede llegar a vulnerarse cuando hay terceros que se conectan al sistema, etcétera. Entonces, ahí lo que nos preguntan es qué se puede hacer en esos casos. Ok, existen modalidades del servicio y justamente hay una que permite evaluar el nivel de riesgo de ciberseguridad de proveedores. Tenemos dos tipos de servicio, permítanme mostrarles, que se llama Rapid Self-Assessment y Full Assessment. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos comprometidos o tenemos contratados diferentes proveedores de seguridad, lo que recomendamos es hacer el Rapid Self-Assessment. Esto quiere decir que hacemos una evaluación de nivel de riesgo de ciberseguridad de manera rápida o de manera general. Esto no demerita a lo que hace un Full Assessment, una evaluación completa, sino que Rapid Self-Assessment nos permite evaluar de todos esos 51 controles que nosotros tenemos como parte de SciTech, ver cuáles tiene esta organización o en particular cuáles administra este proveedor, y entonces nosotros obtenemos un cuestionario rápido, en donde nos sentamos con el proveedor, extraemos ese cuestionario rápido y de manera muy eficaz podemos obtener ese nivel de riesgo. Sin embargo, también tenemos el Full Assessment, que ya es una evaluación muy completa del servicio, donde no solo vemos de esos 51 controles que SciTech tiene contemplados en la evaluación, cuáles son los que tiene una organización. Nos sentamos con los administradores de cada una de estas tecnologías o estas prácticas y empezamos a generar de esos 51 controles cada una de las preguntas, o bien empezamos a hacer la extracción de los archivos de configuración. La mezcla o el resultado que se obtiene de obtener esos cuestionarios y de obtener esos archivos de configuración nos van a generar el dashboard principal, que es el nivel de riesgo. Entonces, existen dos modalidades, o incluso no necesariamente un Rapid Self-Assessment tiene que ser cuando tengo proveedores. Si mi empresa es muy chiquita o si estoy empezando a generar procesos o prácticas de seguridad y no tengo todavía el contexto, todavía no tengo la madurez para conocer qué tan maduros o qué tan apegados están mis controles a los requerimientos mínimos de seguridad, yo lo puedo hacer a través de un Rapid Self-Assessment. De tal manera que vamos a tener un panorama muy global, pero muy certero, de qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que proteger primero cuando estamos hablando de nuestros servicios críticos dentro de nuestra organización. No sé si hay alguna otra duda adicional. Creo que podemos continuar. Ok. Otra cosa también que considero muy importante mostrarles es la parte de tecnologías. Tecnologías es donde nosotros englobamos toda la infraestructura que estamos evaluando dentro de este dashboard. Y hablando de lo que les había comentado anteriormente, la parte de simulaciones. Este dashboard también es bien interesante y bien importante, porque nosotros podemos jugar con estos valores para evaluar qué tanto podemos acercarnos a la madurez deseada. Por ejemplo, aquí nos muestra un escenario de qué es lo que estamos, o cómo es la postura actual en términos de ciberriesgos de nuestra organización. Nosotros podemos ver que, bueno, la importancia de los controles a implementar está aquí, y como vimos anteriormente,
Nuestro Web Application Firewall es el más crítico, en el que tenemos que meterle presupuesto, le tenemos que meter esfuerzo, le tenemos que meter personas, ¿no? Y cada uno de estos va priorizado en términos de qué tenemos que hacer primero. ¿Cuáles son los métodos de ataques a los que está expuesta cada uno de estos controles? ¿Y cuáles son los principales ciberactores que pudieran comprometer o que buscan comprometer nuestra información? Entonces, vamos a asumir que el Web Application Firewall ya lo maduramos y ya empezamos a ejecutar acciones. Cuando yo asumo o cuando yo puedo simular que ya pude madurar ese control, lo que nosotros podemos hacer es simular que se ha ejecutado un control en particular. Entonces empieza esta herramienta a trabajar y lo que va a mostrar aquí es que, ok, el Web Application Firewall ya tuvo la madurez necesaria. Ahora lo que tienes que hacer o el siguiente paso a ejecutar es aplicar acciones que maduren este tipo de control, la parte de proxies o el Application Firewall. Entonces, de tal manera que nosotros vamos a poder ver cómo está la situación actual y podemos simular la madurez de estos controles. Otra cosa importante, vamos a suponer que se actualiza un paquete de inteligencia y que el riesgo sube todavía más. Entonces, a través de este simulador, nosotros vamos a poder detectar cuáles son los principales controles a los que queremos meterle más esfuerzo para disminuir el riesgo en términos de que ya no se pueda ver vulnerable nuestros servicios o nuestra infraestructura en cuestión de protección de seguridad. Entonces, esta herramienta es también muy, muy interesante porque incluso podemos jugar y nos sirve mucho para demostraciones estratégicas a la alta dirección. Esta herramienta nos genera reportes muy, muy dinámicos donde prácticamente lo que nosotros vemos en este dashboard es el reporte que nos genera. Entonces, básicamente nosotros podemos estar jugando con estas simulaciones para tratar de visualizar hacia la alta dirección qué es lo que pasaría si le invertimos económicamente o financieramente a los controles que nos está recomendando la plataforma a realizar, ¿ok? Cuando actualizo la madurez de otros controles, entonces me va a seguir priorizando cuáles son los subsecuentes. De tal manera que aquí vamos a ir viendo cómo va disminuyendo el riesgo y lo que buscamos obviamente es una estabilidad entre lo que nosotros administramos en cuestión de seguridad versus lo que está sucediendo allá afuera con toda la parte de amenazas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, creo ya nos quedan 5 minutos y por respecto al tiempo de todos los participantes, creo que valdría la pena, Diana, que pasáramos a cuáles serían tus 3 conclusiones más importantes en términos de la evaluación de la postura de riesgos en ciberseguridad y los elementos que deben de conformar la visión completa para la definición de una estrategia. Bueno, el más importante es, básicamente no importa el tamaño de la organización, eso es como que algo muy, muy importante. No quiere decir que una empresa pequeña o una empresa grande tenga más tendencia a ser atacada. La verdad es que no. Esta solución o este servicio aplica para cualquier organización, para cualquier tipo de sector. Otra cosa que es muy importante es que a través de esta herramienta podemos justificar la estrategia de seguridad en términos de prioridades. Algo que se denota mucho aquí es la cuestión financiera. Hablando de presupuestos anuales, esta es una herramienta que nos va a facilitar mucho esa parte y sobre todo en cuestión de seguridad nos va a decir en qué debemos invertir primero y en qué después. Y finalmente es que lo más importante es que nos ayuda a proteger los procesos del negocio. Ese enfoque que tenemos dentro de este servicio, podemos definir cuáles son los principales servicios de una organización, qué es la información más importante a proteger y a través de esa contextualización que nosotros podamos obtener, podemos generar ya una consolidación de cómo está el panorama actual en términos de
riesgos de seguridad y tomar acciones no solo preventivas, sino que ya seamos incluso proactivas. Lo que se recomienda en este servicio, en esta plataforma, es que sea una actividad recurrente, de tal manera que siempre estemos protegidos con las mejores prácticas y las mejores recomendaciones que nos dicta la inteligencia de amenazas para estar protegidos dentro de nuestra organización. Yo creo que, como dices, con respeto a los demás participantes, les agradezco mucho el tiempo que tomaron para tomar este webinar. La verdad es que esta herramienta es bien interesante, es muy amigable y sobre todo tiene una visión muy estratégica para ver cómo está la situación actual y ver cómo estamos en términos de madurez, qué tan maduros están nuestros controles de seguridad hoy en día y qué tan expuestos estamos a un riesgo en términos de ataques, amenazas, ataques dirigidos, etcétera. No sé si hay alguna otra duda, Ana. Yo creo que con esto concluimos. Sí, nada más una última pregunta que nos hace Cuauhtémoc. Déjenme, te la leo. Hablan de si contamos con una seguridad integrada, con una plataforma de virtualización. Si me permite responder, Diana, y tú complementarme, Cuauhtémoc, esta plataforma es una plataforma que hace una evaluación del nivel de seguridad de tus componentes internos y los confronta con tu perfil de amenazas específico para tu organización. Entonces, sí puede medir el nivel de configuración de una plataforma virtualizada. No es una solución o un servicio de protección, sino más bien de información para la toma de decisiones. No sé si quieres agregar algo más, Diana. No, estoy de acuerdo. Básicamente es eso, que es para toma de decisiones estratégicas. Perfecto. Les agradecemos a todos su tiempo, su participación y nuevamente la confianza de acompañarnos en este webinar. En nuestro correo estamos atentos a cualquier duda o comentario que tengan y estamos a sus órdenes. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos y estamos a la orden. Gracias por su tiempo.